En el título también encontramos oración matutina de confianza en Dios, y es como un complemento del siguiente salmo, que es la oración vespertina de confianza en Dios. Y si leemos también en el subtítulo que aparece allí, se nos dice que es el Salmo de David, el primero que hace referencia a David como autor, cuando huía de delante de Absalom, su hijo. Entonces estas notas, ¿verdad?, que nos ayudan un poco a comprender el contexto de ese salmo. Quienes leyeron la historia acerca del reinado de David recordarán que hubo un momento bien difícil en el reinado de David, ya avanzado su tiempo en el reinado, en el cual uno de sus hijos se rebeló, se levantó contra él, y de algún modo el pueblo lo siguió, que era el hijo Absalom, y prácticamente David pensó entonces que si el pueblo lo seguía a Absalom y iba en pos de la causa de Absalom, y que el reinado para él se iba a terminar, ¿verdad? Iba a morir, porque evidentemente el levantarse en sublevación contra el rey implicaba ser derrotado prácticamente si el otro ejército era más poderoso. Pero vemos, cuando leemos esa historia, cómo Dios los socorrió. Incluso tuvieron que dejar Jerusalén, tuvieron que cruzar hacia el desierto en su huida, y muchos de aquellos que habían estado con David lo dejaron por seguir a Absalom. Y imaginémonos entonces este contexto, que parece ser bastante apropiado para el Salmo, y consideremos este Salmo como una oración matutina en el medio de grandes pruebas. Por eso vemos en los primeros 2 versículos que habla David de enemigos que se multiplican o que se multiplicaron, adversarios. Quizás él tuvo adversarios en su reinado, pero ahora estos adversarios se habían multiplicado y había muchos que se levantaban en contra de él. Y esto puede ser también una reflexión para nosotros. Quizás no tengamos tantos adversarios puntualmente refiriéndonos a personas, aunque puede ser que alguien sí tenga personas que intentan el mal contra la vida del creyente de algún modo, con algún tipo de artimaña o algo en que le está afectando. Pero también podemos interpretar muchos de los salmos acerca de nuestra batalla espiritual. Y debemos ser conscientes de eso, de que puede haber momentos de cierta paz o tranquilidad, y hay momentos donde se levantan las fuerzas enemigas y sufrimos mucho tipo de adversidades, porque ciertamente hay una lucha espiritual. Y en medio de la prueba y en medio de la adversidad, el enemigo lo que quiere es desanimarnos. Y vean, noten esta frase: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces podemos pensar que en la batalla espiritual, en la lucha, cualquiera que ésta sea, lo que el enemigo quiere es que pensemos que en Dios no tenemos socorro, que en Dios no tenemos salvación. Y es precisamente también lo que hace el enemigo en los incrédulos, y los mantiene cegados en esa idea de que no hay salvación para ellos en Dios. Pero el creyente tiene esa esperanza, como lo dice el libro de Jonás, y también lo dice aquí en el Salmo, al final, versículo 8, la salvación es de Jehová, y Él la ha dado a los suyos. Entonces, notemos esto. Los primeros 2 versículos nos hacen reflexionar en esa situación de ansiedad en la que se encontraba el salmista, en el cual el enemigo o las fuerzas espirituales de maldad quieren llevarle a la desesperación.
Entonces, si nosotros estamos pasando por esas pruebas o adversidades, si se levantan enemigos contra nosotros o si hay luchas espirituales, recordemos que lo que el enemigo quiere es nuestro desánimo. Pero vean cómo responde a eso David en el versículo 3 y 4. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Primero describe esa situación, se la cuenta a Dios en la ansiedad que estaba, pero ahora se centra en Dios, ya no en los problemas, y expresa de una manera muy gráfica, para alguien que era un guerrero, lo que significaba esa protección de Dios, un escudo. Entonces, imagínense muchos queriendo atacar con espada, pero había un escudo que lo rodeaba y todas esos espadazos sonaban en ese escudo, pero no podían derribar a David. Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vean, si hay algo que no pensamos en el medio de la ansiedad o de los problemas que vivimos o de los ataques del enemigo, no pensamos en gloria. ¿Cuándo pensamos en algo con gloria? Cuando tenemos la alabanza de la gente, la sonrisa, la victoria, el triunfo. Dice que Jehová le levanta la cabeza, quiere decir que su cabeza estaba hacia abajo. Quizás padeciendo de algún modo humillación, no era nada honroso que su propio hijo se levante en rebeldía para querer usurpar el trono. Qué triste, ¿verdad? Pero él veía a Jehová como un escudo, veía a Jehová como su gloria, es decir, que él se gloriaba en Dios porque no estaba centrado en la gloria personal, sino en la gloria que David hallaba en Dios y en aquel que lo consolaba o levantaba su cabeza para que mirara hacia Dios y para que no se enfocara en los problemas. En el versículo 5 y 6 tenemos una preciosa manifestación de confianza y dependencia. Dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántas veces los problemas y las ansiedades no nos dejan dormir, verdad? Pero el salmista nos da una gran lección de cómo estaba su confianza puesta en Dios. En cualquier momento podía venir el enemigo y podía matarlo. Pero él dice, Jehová es mi escudo, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. Por lo tanto, yo me acosté y dormí, porque yo sé quién está ahí sustentándome. Y me desperté, porque Jehová me sustenta. Ciertamente nosotros debemos ser conscientes de eso, que nos acostamos y no sabemos si nos vamos a despertar, a menos que el Señor así lo tenga en su buena voluntad. Quizás a alguien que está en una situación de guerra, como estaba David, huyendo, no sabiendo en qué momento iba a venir una emboscada, obviamente ve de algún modo más cercano el peligro. Pero nuestra vida está en las manos del Señor. Quizás tenemos nosotros temores de los peligros de este mundo, de ladrones, de gente mala, de accidentes, de catástrofes. Pero debemos también considerar cuán importante es nuestra confianza en Dios para no sucumbir en medio de las pruebas y de las adversidades, donde el enemigo quiere hacernos creer que no hay salvación para nosotros en Dios. No solo la salvación en el sentido de la salvación eterna, sino aún la salvación en circunstancias particulares. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¡Qué manifestación de confianza tan profunda! ¿Podríamos nosotros analizar nuestros pensamientos y nuestro corazón y ver si realmente estamos confiados en Dios
como lo expresa aquí el salmista. Ahora, esta confianza y esta dependencia no lo limitaba en sus plegarias y en sus oraciones. Por eso dice, versículo 7, levántate, Jehová, sálvame. Él sabe que la salvación es de Jehová, pero eso no lo limita a decirle, sálvame. Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Es decir, el Señor, como poderoso guerrero, puede humillar y derrotar a sus enemigos. Dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Y deja en claro aquí David de qué lado estaba él y quiénes eran sus enemigos. Eran perversos. Era gente malvada, era gente traicionera. Era gente que no solo se oponía a David, sino se estaba oponiendo al Dios de David, porque David estaba conduciéndose rectamente. Y finaliza entonces, la salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo, o sobre tu pueblo sea tu bendición. Sabemos que el Señor socorrió a David, aún con la tristeza que le causó la muerte de su propio hijo, pero le devolvió el reino a él. Consideremos entonces este salmo y pensemos. Momentos de prueba, de ansiedad, se levantan adversarios reales, físicos o espirituales. Pero debemos recordar que el Señor nos protege, que Él nos levanta, que Él es nuestra gloria y que podemos clamar a Él. Pero también debemos descansar en Él y depender de Él. Y eso nos debe llevar a confiar en un Dios poderoso que maneja absolutamente todas las cosas en su providencia, determina todas las cosas y cuida a su pueblo. ¿No es una motivación para la alabanza a Dios, para la confianza? Venimos aquí, hermanos, a orar. ¿No podemos aplicar esto a nuestras circunstancias particulares? Quiera el Señor ayudarnos para que podamos confiar así. Oremos. Gracias, Señor, por este salmo. Gracias por estas palabras que expresó el salmista, inspirado por tu Santo Espíritu para nuestra edificación. Concédenos, Dios, esa confianza y fortalécenos y sálvanos de todos nuestros enemigos en cada circunstancia que estemos, que podamos llevarte a ti la gloria y la honra, porque tú eres, oh Dios, nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. Sea tu nombre bendito. Amén.